Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado de la historia de la humanidad. Y con ese pequeño erupto, bienvenidos sean al episodio 122 de este podcast. Sí, el segundo episodio de este mes de julio. Qué bueno que les haya gustado algunos del episodio pasado que hablamos sobre Biggie. Pero hoy toca hablar, sí, otra vez vamos a hablar sobre una pareja de asesinos. Y ya sé, este podría ser la segunda pareja de asesinos en serie que tocamos en este podcast, porque ya hablamos de Bonnie y Clyde, ya hablamos de Ray y Martha, los asesinos de corazón solitario, pero estos son los más sádicos. Y estos no son de Estados Unidos, sino de Canadá. Así que vamos con el principio. Ya que saben que las parejas de criminales son más comunes de lo que uno piensa. Caso claro está el de Bonnie y Clyde. Sin embargo, este es uno de esos casos donde uno termina en condena y otro queda en libertad. Hoy les hablaré sobre una pareja canadiense que cometió los crímenes más atroces e indignantes del país. Este es el caso de Paul Bernardo y Karla Homolka, los Barbie y Ken asesinos. Van a saber por qué se llaman Barbie y Ken. No tiene nada que ver con las muñecas y nada. Bueno, un poco sí, pero ya verán por qué. Pero como siempre, vamos con el principio. Y empecemos con Paul Kenneth Bernardo, quien nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario, Canadá. Fue el tercer hijo y el menor del matrimonio conformado por Kenneth Walter Bernardo y Marilyn Elizabeth Eastman. El padre Bernardo solía abusar sexualmente de su hermana mayor, Deborah, delante de otros familiares, y finalmente sería acusado de delitos relacionados con el voyeurismo y la pedofilia. La madre Bernardo solía aislarse de su familia debido a la depresión y la agorafobia, y finalmente se mudó al sótano. Bernardo se presentaba como un niño feliz y equilibrado, a pesar de la disfunción familiar, y era un miembro activo de los Boy Scouts de Canadá. Sin embargo, bajo su encantadora fachada, gradualmente desarrolló inclinaciones pirómanas y oscuras fantasías sexuales, una de las cuales implicaba crear una granja de vírgenes, donde criaría a niñas vírgenes para violarlas. Tras unas peleas entre sus padres en 1981, Bernardo, que entonces tenía 16 años, fue informado por su madre que era fruto de una relación extramatrimonial y que Kenneth no era su padre biológico. ¡Chin! Repelido, Bernardo empezó a llamar a su madre zorra y prostituta. Ella le correspondió un llamado bastardo del infierno. Más tarde, tras cansarse de su comportamiento dominante, su primera novia lo dejó por una amiga suya. En represalia, Bernardo prendió fuego a todas las pertenencias de ellas a las que tenía acceso. Bernardo asistió al Instituto Universitario Sir Wilfrid Laurier y en 1982 a la Universidad de Toronto Scarborough, o la UTSC, donde otro notorio asesino canadiense, Russell Williams, casualmente cursaba 2 años académicos menos que él. Como trabajo diario, Bernardo trabajaba en Amway, cuya cultura de ventas lo afectó profundamente. Bernardo y sus amigos de la universidad practicaban técnicas de ligue con mujeres jóvenes que conocían en bares y tenían bastante éxitos. Bernardo disfrutaba humillando a sus citas en público y practicando sexo anal agresivo en la cama. Sus relaciones se volvieron cada vez más violentas e inestables y amenazó con matar a sus parejas si revelaban los abusos. En 1982, 2 mujeres le impusieron órdenes de alejamiento tras realizar llamadas telefónicas obscenas. Entre 1987 y 1990, Bernardo cometió violaciones en serie cada vez más atroces en Scarborough
y sus alrededores. Atacó a la mayoría de sus víctimas tras acecharlas al bajar de los autobuses a altas horas de la noche, y los incidentes conocidos que se saben del violador de Scarborough, como así se le conoció, fueron: una ocurrida el 4 de mayo de 1987. Violación de una mujer de Scarborough de 21 años frente a la casa de sus padres después de que Bernardo la siguió hasta la casa. El 4 de mayo de ese año, violación a una mujer de 19 años en el patio trasero de la casa de sus padres. El 17 de julio de 1900 de ese año, intentó la violación de una joven de 15 años. Bernardo irrumpió en la casa de la víctima, entró a su dormitorio, saltó sobre la espalda, le tapó la boca con la mano y la amenazó con un cuchillo, le causó hematomas en un lado de la cara y le mordió la oreja. Bernardo huyó cuando la madre de la víctima entró a la habitación y gritó. Anthony Hannemeyer fue condenado injustamente por la agresión en 1989 y cumplió una condena de 16 meses de prisión, pero fue exonerado después de que Bernardo admitiera este delito en 2006. Luego, el 16 de diciembre de ese año, violación de una joven de 15 años. Al día siguiente, el Servicio de Policía de Toronto emitió una advertencia a las mujeres de Scarborough que viajaban solas de noche, especialmente las que viajaban en autobús. El 23 de diciembre del 87, violación a una mujer. Violó a una joven de 17 años con un cuchillo que usó para amenazar a sus víctimas. En ese momento empezó a ser conocido como el violador de Scarborough. El 18 de abril del 88 atacó a una joven de 17 años. El 25 de mayo de ese año, Bernardo casi fue atrapado por un policía uniformado que vigilaba una parada de autobús. Aunque el agente lo vio escondido bajo un árbol y lo persiguió a pie, Bernardo se escapó. Luego violó a una mujer de 18 años en Mississauga, Ontario, a unos 40 kilómetros al sureste de Scarborough, el 30 de mayo del 88. El 4 de octubre de ese año intentó de violación en Scarborough. Aunque su futura víctima se resistió, Bernardo le infligió 2 puñaladas en el muslo y en el glúteo, que requirió 12 puntos de sutura. El 16 de noviembre de ese año, violó a una mujer de 18 años en el patio trasero de la casa de sus padres. El día siguiente, el día 17 de noviembre, la policía formó un grupo de trabajo para capturar al violador de Scarborough. El 27 de diciembre de ese año hubo un intento de violación con un vecino ahuyentando a Bernardo. El 20 de junio del 89, intento de violación. La joven se resistió y sus gritos alteraron a los vecinos y Bernardo huyó con arañazos en la cara. El 15 de agosto de ese año, violó a una mujer de 22 años. El 21 de noviembre del 89, Bernardo vio en una parada de autobús la violación de una niña de 15 años. O sea, violó a una niña de 15 años. Luego, el 22 de diciembre de ese año, del 89, violó a una mujer de 19 años. Y el 26 de mayo del 90, violó a una mujer de 19 años. El vivido recuerdo de que la víctima tenía de su agresor permitió a la policía crear un retrato digital que fue publicado 2 días después por la policía y difundido en Toronto y en sus alrededores. En julio de 1990, 2 meses después de que la policía recibiera pistas de que Bernardo se parecía a la imagen del violador de Scarborough, fue entrevistado por 2 detectives de policía. De mayo a septiembre de 1990, la policía de Toronto presentó más de 130 muestras de sospechosos para pruebas de ADN. Los investigadores recibieron 2 pistas que apuntaban a Bernardo. La primera, en junio, había sido presentada por un empleado de banco. La segura era de Tania Smirny, esposa de uno de los 3 hermanos Smirny, que estaban entre los amigos más cercanos de Bernardo. Smirny dijo que los detectives que Bernardo había sido llamado en una investigación previa por violación, una vez en diciembre de 87, pero nunca había sido entrevistado. Bernardo hablaba con frecuencia sobre su vida sexual con Smirny y dijo que le gustaba el sexo duro.
La policía entrevistó a Bernardo el 20 de noviembre de 1990 durante 35 minutos. Bernardo proporcionó voluntariamente muestras de ADN para pruebas forenses. Y cuando los detectives le preguntaron a Bernardo por qué creía que lo estaba investigando por las violaciones, admitió que se parecía a la fotografía. Según se informa, los detectives encontraron a Bernardo más creíble que Smirnis. Y una cosa, ya llegando a este punto, durante este periodo como el violador de Scarborough, conoció a su novia, esposa, cómplice y posteriormente su verduga en sus crímenes, de nombre Karla Homolka. Aquí entró, en este momento, conoció a su pareja. Karla Leanne Homolka nació el 4 de mayo de 1970 en Mississauga, Ontario. Era la mayor de 3 hermanas, de nombre Lori y Tammy. Guarden este nombre de Tammy, que es importante para la vida de esta pareja de criminales. Del matrimonio conformado por Karel y Dorothy Homolka. La familia Homolka, de ascendencia checa por parte del padre, se instaló en St. Catharines, Ontario. Luego de una infancia sin incidentes, Homolka fue a la escuela secundaria Sir Winston Churchill y comenzó a trabajar en una tienda de mascotas en un comercio cercano. Su trabajo le permitió participar en una convención de Toronto, donde conoció a Paul Bernardo. Después de finalizar sus estudios, en 1989, Homolka fue contratada como asistente de veterinaria en una clínica veterinaria en la ciudad de Thorold, Ontario, de donde fue obligada a renunciar luego de que se sospechasen que robaba fármacos. Posteriormente, encontró un trabajo similar en la clínica animal Martindale, por lo que no entró a la universidad pese a haber sido aceptada por la Universidad de York y por la Universidad de Toronto. En octubre de 1987, Bernardo conoció a Karla Homolka mientras ella visitaba Scarborough para asistir a una conferencia de tiendas de mascotas. Ambos sintieron una atracción inmediata, ya que Homolka fomentaba el comportamiento sexual sádico de Bernardo. Posteriormente, el 24 de diciembre de 1989, Bernardo le propuso matrimonio, momento que Homolka consideró como el más romántico de su vida. Para 1990, Bernardo había perdido su trabajo como contador y contrabandeaba cigarros a través de las fronteras cercana frontera entre Canadá y Estados Unidos, donde puedes cruzar caminando. Pasaba largos periodos de tiempo con la familia de Homolka, quienes lo apreciaban y desconocían sus actividades delictivas. Bueno, es lo mismo. Aunque estaba comprometido con Karla, se había obsesionado con su hermana menor, Tammy, asomándose a su ventana y entrando a su habitación para masturbarse mientras dormía. Karla ayudó a Bernardo rompiendo las ventanas de la habitación de su hermana, lo que le permitió el acceso. Según el testimonio de Bernardo en un juicio, Karla condimentó la salsa de espagueti con Valium triturado que le habría robado a su empleador en una clínica veterinaria. Se lo sirvió a su hermana, quien pronto perdió el conocimiento. Bernardo luego violó a Tammy mientras Karla observaba. Después de un minuto, Tammy recuperó el conocimiento. 6 meses antes de su boda, en 1991, Karla robó el anestésico alotano de la clínica. El 23 de diciembre de 1990, Karla y Bernardo le administraron somníferos a Tammy de 15 años en un cóctel de ron con ponche de huevo, porque Navidad. Cuando Tammy perdió el conocimiento, Karla y Bernardo la desnudaron y Karla le aplicó un paño empapado en alotano en la nariz y la boca de su hermana. Karla quería darle la virginidad de Tammy a Bernardo por Navidad. Bueno, eso según ella. Bernardo estaba decepcionado de no ser la primera pareja sexual de Karla. Con los padres de Tammy durmiendo arriba, la pareja se grabó la violación en el sótano. Tammy comenzó a vomitar, intentaron reanimarla y llamaron al 911, después de ocultar pruebas, vestirla y llevarla a su habitación.
Unas horas más tarde, Tammy fue declarada muerta en el Hospital General de St. Catherine sin recuperar el conocimiento. Y se informó que fue el primer asesinato oficial de la pareja. A pesar de haber sido vistos aspirando y lavando ropa en plena noche, y a pesar de una quemadura química en el rostro de Tammy, el forense municipal regional del Niágara y la familia de Carla aceptaron la versión de los hechos de la pareja. ¿Quién sabe por...? Miren, les voy adelantando que durante los crímenes, la policía y las personas que están alrededor de estos güeyes son bien idiotas. La causa oficial de la muerte de Tammy fue declarada accidental, resultado de asfixia por vómito tras consumir alcohol. Tras la muerte de Tammy, Bernardo y Carla se grabaron en video manteniendo relaciones sexuales, con Carla vistiendo la ropa de Tammy y fingiendo ser ella. Se mudaron de la casa de Homolka en un bungalow alquilado en Port Dalhousie para que los padres de Carla pudieran llorar su pérdida. Durante el funeral de Tammy se informó posteriormente que Bernardo fue visto acariciando su cuerpo en el ataúd abierto. Dentro del ataúd, Bernardo y Carla colocaron una copia de su invitación de boda, que mostraba una foto de la pareja sonriendo junto con una nota. Estos objetos se descubrieron cuando el cuerpo de Tammy fue exhumado 3 años después y fueron retirados a petición de la familia Homolka. En 2001, la revista Elm Street, no tiene nada que ver con la película, publicó un artículo que insinuaba que las pruebas forenses demostraban que la muerte de Tammy no fue accidental y que su hermana le había administrado deliberadamente una sobredosis de alotano. La publicación describió a Carla como una narcisista maligna, tan indignada por la atracción que su prometido sentía por su hermana, que la alejó de su afecto para siempre. Y luego vamos a temprano en la mañana del 15 de junio de 1991. Mientras se desvivía por Burlington para robar matrículas, Bernardo se encontró con Leslie McGaffey, de 14 años. McGaffey se había quedado fuera de su casa por no haber cumplido el toque de queda tras asistir al velorio de una amiga. Bernardo salió en su coche y se acercó a McGaffey, diciéndole que quería entrar a robar a la casa de una vecina. Sin inmutarse, ella le preguntó si tenía cigarros. Cuando Bernardo la condujo a su coche, le vendó los ojos, la obligó a subir, la llevó a Port Dalhousie y le informó a Homolka que tenía una víctima. Bernardo y Homolka se grabaron torturando y abusando sexualmente de McGaffey mientras escuchaban música pop. En un momento dado, Bernardo dijo, cito, «Lo estás haciendo muy bien, Leslie, un trabajo excelente». Y añadió, cito, «Las próximas 2 horas determinarán lo que te haga. Ahora mismo estás en lo más alto». En otro segmento de la grabación reproducido en el juicio de Bernardo, la agresión se intensificó. McGaffey gritó de dolor y le rogó a Bernardo que parara. Según la descripción de la escena por parte de la fiscalía, la estaba sodomizando con las manos atadas con cordel. McGaffey le contó más tarde a Bernardo que la venda de sus ojos parecía estar deslizándose, lo que indicaba la posibilidad de que pudiera identificar a sus atacantes si sobrevivía. Al día siguiente, según Bernardo, Homolka le inyectó una dosis letal de Alción. Homolka afirmó que Bernardo la estranguló. Ya ven que estos dos pues, tienen ideas separadas. Depositaron después el cuerpo de McGaffey en el sótano el día antes de que la familia de Homolka cenara en la casa. Después de la cena, Bernardo y Homolka decidieron desmembrar el cuerpo de McGaffey y encapsular cada parte de sus restos en cemento. Bernardo compró una decena de bolsas de cemento en una ferretería al día siguiente. Conservó los recibos que fueron pruebas en su juicio. O sea, esto creo que son un poco de Dumb and Dumber, la verdad. Porque yo hubiera tirado los recibos y ahí no tienes pruebas. Bueno, después de que Bernardo cortara el cuerpo con la sierra circular de su abuelo, la pareja hizo varios viajes para arrojar los bloques de cemento al lago Gibson, a 18 kilómetros al sur de Port Dalhousie.
Al menos uno de los bloques pesaba 90 kilogramos. 90 kilos. Y estaba más allá de su capacidad de hundirse. Yacía cerca de la orilla donde fue encontrado el 20 de junio de 1991, coincidentemente el día de la boda de Bernardo y Carl y Homolka. El apartado de ortodoncia de Mahaffey fue fundamental para identificarla. Y hablando de la boda de estos, ellos hicieron una boda excepcional, o sea, vestidos así pompuditos y se le ven así yendo en carruaje. Creo que por eso es que le dijeron los Barbie Ken de asesino, porque pues por un lado Carla se parecía un poco a Barbie y Bernardo un poco a Kent. Y por el estilo casi de que vestían bien y todo eso, pues por eso se llama, seguramente por eso les pusieron así. Bueno, varios días antes de la liberación de Homolka en julio del 2005, eso hablaremos más adelante, Bernardo fue entrevistado por la policía y su abogado, Tony Bryant. Según Bryant, Bernardo declaró que siempre había tenido la intención de liberar a las niñas que él y Homolka habían secuestrado. Mas, sin embargo, cuando a Mahaffey se le cayó la venda de los ojos, a Homolka le preocupaba que Mahaffey identificara a Bernardo y denunciara a la pareja a la policía. Bernardo afirmó que Homolka planeaba asesinar a Mahaffey inyectándole una burbuja de aire en el torrente sanguíneo, lo que provocó una embolia gaseosa. Después de clase, el 19 de abril de 1992, Bernardo y Homolka recorrieron St. Catharines en coche buscando posibles víctimas. Aunque los estudiantes seguían regresando a sus casas, las calles estaban generalmente vacías. Al pasar por la escuela secundaria Holy Cross, la pareja vio a Christine Frank, de 15 años, caminando hacia su casa. Tras entrar en el aparcamiento de la cercana iglesia luterana Grace, Homolka salió del coche con un mapa fingiendo necesitar ayuda. Cuando French miró el mapa, Bernardo la atacó por detrás y la obligó a subir al asiento delantero a punta de cuchillo. Desde el asiento trasero, Homolka sometió a French tirándole del pelo. Tras no llegar a casa, sus padres le convencieron de que se había involucrado en un delito y avisaron a la policía. En 24 horas, el Servicio de Policía Regional de Niagara reunió un equipo registró el camino de French después de la escuela y encontró a varios testigos que habían presenciado el secuestro en diferentes lugares. El zapato de French, recuperado del estacionamiento, subrayó la gravedad del secuestro. Durante el fin de semana de Pascua, Bernardo y Homolka se grabaron torturando, violando y sodomizando a French, obligándola a beber grandes cantidades de alcohol y a someterse a Bernardo. En su juicio, el fiscal Ray Howland declaró que Bernardo siempre tuvo la intención de matar a French, pero nunca le vendaron los ojos y pudo identificar a sus captores. Al día siguiente, Bernardo y Homolka asesinaron a French antes de ir a su casa, a casa de los Homolka a la cena de Pascua. Homolka testificó en el juicio que Bernardo estranguló a French durante 7 minutos mientras ella observaba. Bernardo afirmó que Homolka golpeó a French con un mazo de goma porque intentó escapar y que French fue estrangulada con una soga alrededor del cuello al lado de un baúl. Homolka luego fue a peinarla. El cuerpo de French, desnudo, fue encontrado el 30 de abril del 92 en una zanja de Burlington, a unos 45 minutos de St. Catharines y a poca distancia del cemento donde estaba enterrada Mahaffey. La habían lavado y le habían cortado el cabello, aunque se creía que le habían quitado el cabello como trofeo. Homolka testificó que lo habían cortado para dificultar su identificación. Qué pendejos, porque no se dan cuenta que están las huellas dactilares. Además de los 3 asesinatos confirmados atribuidos a Bernardo y Homolka, persisten sospechas sobre otras posibles víctimas. El libro de Derek Finkel de 1922, No Claim to Mercy, presentó evidencia que vinculaba a Bernardo con el presunto asesinato de Elizabeth Vine, de 22 años, quien desapareció el 19 de junio de 1990. Vine le dijo a su madre que
iba a revisar el calendario del tenis en UTSC. 3 días después, su auto fue encontrado en una gran mancha de sangre en el asiento trasero. Bernardo coincide con la descripción de un hombre en el área donde Vine fue vista por última vez, y luego confesó al menos 8 ataques en el mismo lugar y sus alrededores. El novio de Vine, Robert Maltovich, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por su muerte el 31 de marzo de 1992. Durante su juicio y posterior encarcelamiento, Maltovich y sus abogados alegaron repetidamente que Bernardo era el perpetrador. El Tribunal de Apelaciones de Ontario anuló la condena de Maltovich el 2 de diciembre del 2004 y en un nuevo juicio el 22 de abril del 2008, la corona informó al tribunal que no se presentaban pruebas contra Maltovich y solicitó al jurado que lo declararan inocente de asesinato en segundo grado. Al ser interrogado sobre Vine en 2007, Bernardo dijo, cito, "La respuesta es no, pero la polémica es que se trata de una condena de cadena perpetua de 25 años. Poco después del funeral de Tammy Homolka, sus padres se fueron de la ciudad y su hermana Lori visitó a sus abuelos en Mississauga, dejando la casa vacía. Según el autor Stephen Williams, durante el fin de semana del 12 de enero del 91, Bernardo secuestró a una niña, la llevó a la casa, la violó mientras Carla observaba y la abandonó en una carretera desierta cerca del lago Gibson. Bernardo y Homolka la llamaban la niña de enero. Alrededor de las 5:30 am del 6 de abril del 91, Bernardo secuestró a una joven de 14 años que se entrenaba como timonel en un equipo local de remo. La joven se distrajo con una mujer rubia que la saludó desde su coche, lo que permitió a Bernardo arrastrarla hasta los arbustos cerca del club de remo. La agredió sexualmente y la obligó a desnudarse e hizo esperar 5 minutos, durante los cuales desapareció. El 7 de junio del 91, Homolka invitó a su casa a una joven de 15 años, conocida en los juicios como Jane Doe, con quien había trabado amistad en una tienda de mascotas 2 años antes. Tras ser drogada por Homolka, Doe fue agredida sexualmente por la pareja, lo cual fue grabado en video. En agosto, Doe fue invitada de nuevo a la residencia de la pareja y fue drogada de nuevo. Homolka llamó al 911 para pedir ayuda después de que la mujer vomitara y dejara de respirar mientras era violada. La ambulancia fue llamada después de que Bernardo y Homolka la reanimaran. El 28 de julio del 91, Bernardo acosó a Sidney Kirsten, de 21 años, tras verla conduciendo de regreso a casa del trabajo. El 9 de agosto reanudó el acoso. Esta vez ella optó por la evasión, deteniéndose en la casa de su novio justo antes de su llegada. Tras ver a Bernardo, el novio la persiguió, se topó con el Nissan dorado de Bernardo y se fijó en la matrícula. La pareja denunció el incidente a la Policía Regional de Niágara, que determinó que el coche pertenecía a Bernardo. Un agente de la NRP, por sus siglas en inglés, visitó la casa de Bernardo y vio el coche aparcado en la entrada, pero no investigó el asunto ni presentó una denuncia policial oficial. Un recorte de periódico encontrado durante el registro policial de la casa de Bernardo describía una violación ocurrida en Hawái durante, curiosamente, la luna de miel de la pareja en verano del 91. El artículo, la similitud de la violación con el modus operandi de Bernardo y el hecho de que ocurriera durante la estancia de la pareja en Hawái, llevaron a la policía a especular sobre la participación de Bernardo. Las autoridades policiales de Canadá y Estados Unidos han declarado creer que Bernardo fue el responsable de esta violación, pero debido a problemas de extradición, el caso nunca se llevó a juicio. El 30 de noviembre del 91, Terry Anderson, estudiante de 9º grado de la escuela secundaria Lakeport, adyacente a la escuela católica de French, desapareció a menos de 2 kilómetros del estacionamiento donde French sería secuestrada posteriormente. En abril del 92, el NRP, la Policía Nacional de Niágara, declaró no tener pruebas que sugirieran un vínculo. El cuerpo de Anderson fue finalmente encontrado en el agua de Port Dalhousie. El forense no vio evidencia de crimen,
a pesar de las dificultades para determinar tales factores en un cuerpo que había estado en el agua durante 6 meses. La decisión del forense de que murió por ahogamiento, probablemente como resultado de beber cerveza y tomar LSD, fue controvertida a la luz de las circunstancias de los asesinatos de Mahaffey y French. El 20 de marzo del 92, Bernardo acechó y grabó en video a las hermanas Shanna y Carrie Patrick desde su coche, siguiéndolas hasta la casa de sus padres. Las hermanas registraron incorrectamente el número de matrícula de Bernardo. Shanna denunció el incidente al NRP el 31 de marzo del 92 y se le asignó un número de incidente en caso de que se requiera más información. El 18 de abril del 92, mientras French seguía cautivo, Bernardo fue visto por Kerry mientras salía a cenar y alquilar una película. A pesar de no poder rastrearlo hasta su casa, Kerry obtuvo una descripción más precisa de su matrícula y del coche, la cual comunicó al NRP. Sin embargo, esta información fue manipulada incorrectamente por la policía. Tanto la policía de Estados Unidos como la de Canadá son bien idiotas. Perdónenme, canadienses, los quiero mucho, pero su policía es medio mensa. En 2006, Bernardo confesó haber cometido al menos 10 agresiones sexuales más desde marzo del 86, incluyendo la agresión a una niña de 15 años en 1987. Otro hombre, Anthony Mayer, había sido condenado por la agresión y cumplió la totalidad de su condena. El 25 de junio del 2008, el Tribunal de Apelaciones de Ontario revocó la condena y exoneró a Mayer. Homolka y Bernardo fueron interrogados por la policía varias veces en relación con la investigación del violador de Scarborough, la muerte de Homolka y el acecho de Bernardo a otras mujeres antes del secuestro de French. El 12 de mayo del 92, Bernardo fue brevemente entrevistado por un sargento y un agente de la NRP, quienes decidieron que era un sospechoso improbable, a pesar de haber admitido que previamente había sido interrogado en relación con el violador de Scarborough. 3 días después se creó el grupo de trabajo Cinta Verde para investigar los asesinatos de Mahaffey y French. Bernardo y Homolka habían solicitado que se cambiaran legalmente los nombres a Teale, que Bernardo había tomado del asesino en serie de la película de 1988, Derecho Penal. A finales de mayo, John Motil, un conocido de Smith y Bernardo, denunció a Bernardo como posible sospechoso de los asesinatos. En diciembre del 92, el Centro de Ciencias Forenses finalmente comenzó a analizar muestras de ADN proporcionadas por Bernardo 2 años antes. El 27 de diciembre, Bernardo golpeó brutalmente a Homolka con una linterna, dejándole múltiples hematomas. Alegando haber sufrido un accidente automovilístico, Homolka regresó al trabajo el 4 de enero del 92. Sus escépticos compañeros de trabajo llamaron a sus padres y aunque la rescataron el día siguiente sacándola físicamente de la casa de Bernardo, Homolka regresó a buscar algo desesperadamente. Sus padres la llevaron al Hospital General de St. Catharines, donde declaró ante el NRP que era una esposa maltratada y presentó cargos contra Bernardo. Este fue arrestado y posteriormente puesto en libertad bajo su propia responsabilidad. Un amigo que encontró la nota de suicidio de Bernardo intervino y Homolka se mudó con unos familiares en Brampton. 26 meses después de que Bernardo presentara una muestra de ADN, la policía de Toronto fue informada que coincidía con el violador de Scarborough y lo puso inmediatamente bajo vigilancia las 24 horas. Los investigadores de la Brigada de Agresión Sexual del Área Metropolitana de Toronto entrevistaron a Homolka el 9 de febrero del 93. A pesar de haber escuchado sus sospechas sobre Bernardo, ella se centró en el abuso que él cometió. Más tarde esa noche, Homolka les contó a sus tíos que Bernardo era el violador de Scarborough, que ella y Bernardo estuvieron involucrados en las violación y asesinato de Mahaffey y French, y que las violaciones fueron grabadas. Posteriormente, el PNR reabrió una investigación sobre la muerte de Tammy Homolka.
2 días después, Homolka se reunió con el abogado de Niagara Falls, George Walker, quien solicitó inmunidad legal al fiscal de la corona, Houlihan, a cambio de su cooperación. O sea, hizo un acuerdo. También fue sometida a vigilancia a las 24 horas. El cambio de nombre de la pareja se aprobó el 13 de febrero del 93, perdón. Al día siguiente, Walker se reunió con Murray Siegel, director de la Oficina de Derecho Penal de la Corona. Después de que Walker le informara a Siegel sobre las grabaciones, Siegel informó que, debido a la participación de Homolka en los crímenes, la inmunidad total no era una posibilidad. El 17 de febrero, los detectives arrestaron a Bernardo por varios cargos y obtuvieron una orden de registro. Debido a su débil vínculo con los asesinatos, la orden fue limitada y no se pudo retirar de su propiedad ninguna prueba de que no fuera la esperada y documentada en ella. Y todas las cintas de video encontradas por la policía debían ser revisadas en la casa. Los daños debían minimizarse. La policía no podía derribar paredes buscando las cintas. El registro de la casa, incluyendo las órdenes actualizadas, duró 71 días. Y la única cinta encontrada por la policía contenía un breve fragmento de Homolka practicando sexo oral a Jane Doe. Durante una llamada desde la cárcel, Bernardo le dijo a su abogado, Ken Murray, que los videos de la violación estaban escondidos en una lámpara de techo en el baño del piso de arriba. Murray encontró las cintas y las ocultó de los investigadores. Después de que Murray renunciara como abogado de Bernardo, su nuevo abogado, John Rosen, entregó las cintas a la policía. El 5 de mayo, Walker fue informado de que el gobierno le estaba ofreciendo a Homolka un acuerdo con la fiscalía de 12 años de prisión que tenía una semana para aceptar. Si se negaba, el gobierno le acusaría de 2 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de asesinato en segundo grado y otros delitos. Walker aceptó la oferta y Homolka luego estuvo de acuerdo. El 14 de mayo, el acuerdo de la fiscalía de Homolka se finalizó y ella comenzó a dar declaraciones a los investigadores de la policía. Ella le dijo a la policía que Bernardo se jactaba de haber violado a 30 mujeres, el doble de la que la policía sospechaba. Argumentando la necesidad de proteger el derecho de Bernardo a un juicio justo, se impuso una prohibición de publicación a la investigación preliminar de Homolka. La corona había solicitado la prohibición, que fue impuesta el 5 de julio por Francis Kovacs, del Tribunal de Justicia de Ontario. A través de sus abogados, Homolka apoyó la prohibición. Los abogados de Bernardo argumentando que la prohibición lo prejuzgaría, ya que Homolka había sido retratada como su víctima, tipo Sergio Andrade con Gloria Trevi. 4 medios de comunicación y un autor también se opusieron a la prohibición. Algunos abogados argumentaron que los rumores podrían perjudicar el futuro proceso judicial más que la publicación de pruebas. En febrero del 94, Homolka se divorció de Bernardo. El acceso público a Internet anuló efectivamente la orden, al igual que la proximidad a la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Periodistas estadounidenses no sujetos a la prohibición de publicación publicaron detalles del testimonio de Homolka que fueron distribuidos por infractores de la prohibición electrónica. Periódicos de Buffalo, Detroit, Washington D.C., Nueva York y el Reino Unido, así como emisoras de radio y televisión cercanas a la frontera, divulgaron los detalles. Canadienses llevaron ejemplares de The Buffalo News al otro lado de la frontera, lo que provocó órdenes a la PNR de arrestar a todos aquellos con más de un ejemplar en la frontera. Los ejemplares adicionales fueron confiscados. Ejemplares de otros periódicos, incluidos The New York Times, fueron devueltos en la frontera y no fueron aceptados por los distribuidores de Ontario. Gordon Dunn, un policía retirado que desafió la prohibición de publicación al distribuir detalles de los medios extranjeros, fue condenado por 2 cargos de desacato al tribunal. Bernardo fue juzgado por los asesinatos de French y Mahaffey en el 95 y
incluyó el testimonio detallado de Homolka y las grabaciones de violación. Bernardo testificó que las muertes fueron accidentales y posteriormente afirmó que Homolka fue el verdadero asesino. El 1 de septiembre del 95, Bernardo fue declarado culpable de varios delitos, incluidos 2 asesinatos en primer grado y 2 agresiones sexuales con agravantes. Y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional durante al menos 25 años. Fue declarado delincuente peligroso, por lo que era improbable que fuera liberado. El acuerdo de culpabilidad de Homolka fue criticado por muchos canadienses, ya que el primer abogado defensor de Bernardo, Ken Murray, ocultó las grabaciones que exponían la culpabilidad de Homolka durante 17 meses. Las grabaciones se consideraron prueba crucial y los fiscales afirmaron que nunca habrían aceptado el acuerdo de culpabilidad si las hubieran visto. Murray fue posteriormente absuelto de obstrucción de la justicia y se enfrentó a una audiencia disciplinaria en el Colegio de Abogados del Alto Canadá. Aunque Bernardo fue mantenido en una unidad de segregación de la penitenciaria de Kingston, por su propia seguridad, fue atacado y acosado, y otro recluso le dio un puñetazo en la cara cuando regresó de ducharse en el 96. En junio del 99, 2 meses después de que yo naciera, 5 convictos intentaron irrumpir en su zona de segregación y un escuadrón antidisturbios utilizó gas para dispersarlos. El 21 de febrero del 2006, el Toronto Star informó que Bernardo había admitido haber agredido sexualmente al menos otras 10 mujeres en ataques que no se le habían atribuido previamente. La mayoría de ellos ocurrieron en 1986, un año antes de la ola de agresiones atribuidas al violador de Scarborough. Las autoridades sospecharon de Bernardo en otros delitos, incluyendo una serie de violaciones en Amherst, Nueva York, y el ahogamiento de Terry Anderson en St. Catharines, pero nunca ha reconocido su participación. Su abogado, Anthony G. Bryant, supuestamente remitió la información a las autoridades judiciales en noviembre del 2005. En 2006, Bernardo concedió una entrevista en prisión en la que afirmó que se había reformado y que sería un buen candidato para libertad condicional. En 2008, cumplió los requisitos para solicitar al jurado libertad condicional, anticipada bajo la cláusula de esperanza débil, ya que cometió múltiples asesinatos antes de la enmienda del Código Penal de 1997. Pero no lo hizo. En 2015, Bernardo solicitó libertad condicional diurna en Toronto, según el abogado de las víctimas, Tim Danson. Es improbable de que Bernardo sea liberado alguna vez debido a su condición de delincuente peligroso. En septiembre del 2013, que entre más la mamá no me crees, no es cierto. Bueno, en 2013, Bernardo fue trasladado a la institución Milhaven en Bath, donde, según se informa, estuvo aislado de otros reclusos. En noviembre de 2015, Bernardo autopublicó A Mad World Order, un violento libro electrónico ficticio de 631 páginas en Amazon. Para el 15 de noviembre, el libro se había convertido en un éxito de ventas en Amazon, pero fue retirado del sitio web debido a la indignación pública. En octubre del 2018, Bernardo iba a ser juzgado por posesión de arma de fuego mientras estaba en prisión. Sin embargo, la fiscalía retiró los cargos al determinar que no había la probabilidad razonable de la condena. Bernardo cumplió los requisitos para libertad condicional en febrero del 2018. El 17 de octubre de ese año, la Junta de Libertad Condicional de Canadá le denegó la libertad condicional diurna y completa. Su siguiente audiencia de libertad condicional tuvo lugar el 22 de junio del 2021. El juez presidente solo necesitó una hora de liberación para que su solicitud fuera, como adivinaron, rechazada. En mayo del 2023, tras pasar una década en la institución Milhaven, Bernardo fue trasladado a la institución de Mascasa, un centro de seguridad media en Quebec, donde continúa cumpliendo su condena indeterminada hasta la fecha. El traslado generó controversia e inicialmente no se divulgó el motivo. Bernardo había solicitado con éxito su traslado allí.
Ante el escándalo y la concentración suscitados por el traslado, el 5 de junio del 2023, el Servicio Correccional de Canadá anunció que revisaría la decisión y el 20 de julio la comisionada Ann Kelly explicó en una conferencia de prensa de 30 minutos que la Junta de Revisión consideró que el traslado era justo en vista de la aprobación del proyecto de ley C-83, ley para modificar la Ley de Correccionales y Libertad Condicional y otra ley. El 26 de julio de ese año 2023, el ministro de Seguridad Pública, Marco Medicino, fue expulsado del gabinete y reemplazado por Dominic LeBlanc durante una reorganización del gabinete, y los medios atribuyeron su degradación a la controversia en torno a la transferencia de Bernardo. Al día siguiente, la instalación de LeBlanc de Globe and Mail publicó un artículo que cubría su opinión de que la legislación era intranscendible, mientras que Pierre Poilievre, el líder de la oposición, dijo que este era un ejemplo de las políticas blandas contra el crimen del gobierno del entonces primer ministro y el más guapo que si me pueden considerar, Justin Trudeau. Era un líder de los conservadores. Bueno, el 6 de marzo del 2024, el año pasado, el diputado Frank Caputo se enteró de que había una pista de hockey para reclusos en las instalaciones de Macassa. Caputo comentó, cito, "Lo mejor de todo fue ver este hermoso gimnasio y al lado una sala de pesas, mucho mejor que la que tiene acceso el 95% de los canadienses". La siguiente audiencia de libertad condicional de Bernardo fue el 26 de noviembre del año pasado. Inicialmente, las familias de sus víctimas se les prohibió asistir a la audiencia en persona por motivos de seguridad, pero la Junta de Libertad Condicional revocó esa decisión. La Junta de Libertad Condicional de Canadá le negó la libertad condicional a Bernardo por tercera vez, lo que hoy en día sigue preso en Estados Unidos, en Canadá. Tras la condena de Bernardo en el 95, el gobierno de Ontario designó a Archie Campbell para realizar el papel de los servicios policiales durante la investigación. En su informe en 1996, Campbell concluyó que la falta de coordinación, cooperación y comunicación por parte de la policía y los elementos del sistema judicial contribuyó a que un depredador en serie quedara en el olvido. Una de las recomendaciones clave de Campbell fue la creación de un sistema automatizado de gestión de casos para los servicios policiales de Ontario lo utilizaran en las investigaciones de homicidios y agresiones sexuales. Ontario es el único lugar en el mundo con este tipo de red informatizada de gestión de casos. Desde el 2002, los servicios policiales municipales y la Policía Provincial de Ontario tienen acceso a esta red, conocida como Power Case. Hablando del perfil psicológico de Bernardo, él obtuvo una puntuación de 35 sobre 40 en la lista de verificación psicopática, una herramienta de evaluación psicológica utilizada para evaluar la presencia de psicopatía en individuos. Esto se clasifica como psicopatía clínica. Homolka, por el contrario, obtuvo una puntuación de 5 sobre 40. En su audiencia de libertad condicional, el 17 de octubre del 2018, la evidencia de los informes psiquiátricos periciales determinó que tenía intereses sexuales desvividos y cumplía con los criterios diagnosticados de sadismo sexual, voyeurismo y parafilia no especificadas de otras maneras. Estaba citando Los informes además indicaron que, cito, cumplía con los criterios para el trastorno narcisista de personalidad y cumplía el requisito para un diagnóstico de psicopatía. Lo que significa que, por lo tanto, era, cito, más propenso a reincidir en delitos sexuales violentos. Los informes concluyeron que Bernardo mostró una comprensión mínima de sus delitos, lo cual es consistente con la información del archivo que sugiere que él ha estado ansioso a lo largo de los años por encontrar sus propias razones sin fundamentos para su comportamiento delictivo. Y se preguntarán qué pasó con su novia Karla Homolka. Bueno, por otro lado, su novia Karla
Después de largas negociaciones entre los fiscales y el abogado de Homolka, el 14 de mayo del 93, se llegó a un acuerdo de culpabilidad, según el cual Homolka testificaría contra Bernardo y se declararía culpable de 2 cargos de homicidio, a cambio de una sentencia de 12 años de prisión. Jamie Cameron, profesor de Derecho de Osgoode Hall, señaló que, cito, en el momento del juicio de Homolka, 3 aspectos del caso preocupaban al público. Se sabía poco sobre los respectivos papeles que Homolka y Bernardo desempeñaron en sus acciones y el asesinato de sus víctimas. Para primavera del 93, era evidente que el caso de la fiscalía contra Bernardo dependía del testimonio de Homolka. En pocas palabras, para asegurar una condena en su contra, su versión debía ser creída. Sin embargo, ninguna perspectiva de los hechos entonces conocidos podía expulsarla. Al presentarla como víctima de su comportamiento depredador, se podía minimizar su responsabilidad por los crímenes cometidos y preservar su credibilidad como testigo. El 18 de mayo del 93, Homolka fue procesado por 2 cargos de homicidio involuntario. Bernardo fue acusado de 2 cargos cada uno de secuestro, confinamiento ilegal, agresión sexual agravada y asesinato en primer grado, así como uno de desmembramiento. Casualmente, ese día el abogado original de Bernardo, Ken Murray, vio por primera vez las cintas de video de la violación. Murray decidió quedarse con las cintas y usarlas para destituir a Homolka en el estrado durante el juicio de Bernardo. Ni Murray ni Caroline McDonald, la otra abogada del equipo de la defensa, tenía una gran experiencia en derecho penal. Y fue solo con el tiempo que su dilema ético demostró ser también un asunto potencialmente criminal, ya que estaban reteniendo pruebas. En octubre del 93, él y sus socios legales habían estudiado más de 4,000 documentos de la corona. Murray ha dicho que estaba dispuesto a entregar las cintas a la corona si se le hubieran permitido interrogar a Homolka en la audiencia preliminar prevista. La audiencia nunca se celebró. Homolka fue juzgada el 28 de junio del 93, aunque la prohibición de publicación impuesta por el tribunal limitó los detalles revelados al público, al que se prohibió asistir al proceso. Fue condenada a, como saben, 12 años de prisión el 6 de julio del 93. Murray dijo que las cintas de video mostraban a Homolka agrediendo sexualmente a 4 víctimas femeninas, teniendo relaciones sexuales con una trabajadora sexual en Atlantic City y en otro momento drogando a una víctima inconsciente. Y como saben, en febrero del 94, Homolka se divorció de Bernardo. Durante el verano del 94, Murray se preocupó por los graves problemas éticos que habían surgido en relación con las cintas y su continua representación de Bernardo. Consultó a su propio abogado, Austin Cooper, quien solicitó asesoramiento al Comité de Conducta Profesional del Colegio de Abogados del Alto Canadá. Esto declaró Murray a través de Cooper en septiembre del 95. Dice, el Colegio de Abogados ordenó por escrito a Murray que sellara las cintas en un paquete y las entregara al juez que presidía el juicio de Bernardo. El Colegio de Abogados también le ordenó que se retirara como abogado de Bernardo y le comunicara a Bernardo lo que se había ordenado hacer. El 12 de septiembre del 94, Cooper asistió al juicio de Bernardo e informó al juez Patrick Lesage de la División General del Tribunal de Ontario al abogado John Rosen, quien reemplazó a Murray como abogado defensor de Bernardo, y a la Fiscalía sobre las instrucciones del Colegio de Abogados. Rosen argumentó que las cintas deberían haberse entregado primero a la defensa. Murray entregó las cintas junto con un resumen detallado a Rosen, quien, cito, las conservó durante 2 semanas y luego decidió entregarlas a la Fiscalía. La revelación de una prueba clave se había ocultado a la policía durante tanto tiempo causó furor, sobre todo cuando el público se enteró de que Homolka había sido cómplice involuntario de Bernardo. No se permitió mostrar las cintas a los espectadores, solo el parte de audio estuvo disponible. Además, Bernardo siempre afirmó que, aunque violó y torturó a Leslie McGaffey y Christian French, Homolka las mató. Tras el hallazgo de las cintas de video, se extendió el rumor de que Homolka había participado
activamente los crímenes. La indignación pública aumentó al descubrirse finalmente el alcance del papel de Homolka en el caso y el acuerdo de culpabilidad parecía innecesario. Sin embargo, tal como se estipula en el acuerdo, Homolka había revelado suficiente información a la policía y la fiscalía no halló motivos para romper el acuerdo y reabrir el caso. El acuerdo de culpabilidad de Homolka se había ofrecido antes de que el contenido de las cintas de video estuviesen disponibles para su revisión. Anne McGilly Barry, profesora asociada de Derecho de la Universidad de Manitoba, explicó el continuo antagonismo público contra Homolka. Había una creencia generalizada de que ella sabía dónde estaban escondidas las cintas de video, que ocultó deliberadamente los incidentes de Jane Doe y lo más importante, que sus afirmaciones de estar bajo el control de Bernardo. Un principio central del acuerdo de culpabilidad eran dudosas. La especulación fue alimentada por una prohibición de publicación sobre el acuerdo de culpabilidad que se mantuvo hasta el juicio de Bernardo. Fuentes impresas y web imaginaron dúos demoníacos, vampirismo, la pareja perfecta de Barbie Ken, que por eso fue porque se les conoce como los Barbie Ken asesinos perfectos, la sexual Kirle Carla, el cómic Carla's Web, con las confesiones psíquicas de Homolka. La mirada se centra siempre en Homolka, cursiva añadida, que Bernardo fue encarcelado por su propia de por vida, parecía algo inevitable. Homolka, según la opinión popular, debería haber ocupado su lugar junto a él en el banquillo de los acusados y en la silla del mal supremo. Homolka prometió una revelación completa y testimonio contra Bernardo a cambio de una reducción de los cargos y una recomendación de sentencia conjunta. De esta manera evitó la responsabilidad principal por las muertes. Aunque el contenido de las cintas de video probablemente habrían conducido a la condena por asesinato de Homolka, una investigación sobre la conducta de los fiscales que llegaron a un acuerdo con la fiscalía determinó que su comportamiento fue profesional y responsable, y que el acuerdo de resolución que habían establecido con Homolka era irrebatible, entre comillas. Según el Código Penal, el juez Patrick T. Galligan, informando al fiscal general sobre el asunto, indicó que en su opinión, cito, la corona no tenía alternativa que negociar con el cómplice, en este caso, como el mal mentor para lidiar con un cómplice en lugar de quedar en una situación en la que un delincuente violento y peligroso no puede ser procesado. En diciembre de 2001, las autoridades canadienses determinaron que no era posible usar las cintas de video en el futuro. Las 6 cintas mostraban la tortura y la violación de las víctimas de Bernardo y Homolka fueron destruidas. El destino de las cintas, donde Homolka las observaba y comentaba, permanece confidencial hasta la fecha. Tras su testimonio contra Bernardo en el 95, cuando Homolka regresó a la prisión de mujeres en Kingston, su madre, Dorothy Homolka, comenzó a sufrir crisis nerviosas anuales entre Acción de Gracias y Navidad. Las crisis eran tan graves que la hospitalizaban a veces durante meses. Durante su estancia en Kingston, Homolka comenzó a tomar cursos de sociología por correspondencia a la cercana Universidad Queen's, lo que inicialmente causó un gran revuelo mediático. Homolka debía pagar todas las matrículas, así como sus necesidades personales, con sus ingresos quincenales de aproximadamente $69 canadienses, aunque, según declaró al autor Stephen Williams en una carta posterior, cito, recibí ayuda financiera, según decía la carta. Posteriormente, Homolka se graduó en una licenciatura de psicología en la Universidad Queen's. Homolka fue trasladado de Kingston en el verano del 97 a la institución Joliette, una prisión de seguridad media en Joliette, Quebec, a 80 kilómetros al noroeste de Montreal. En 1999, la reportera del Toronto Star, Michelle Shepard, obtuvo copias de su solicitud de traslado a la mansión
Therese Kasgarian, dirigida por Elizabeth Fry Society. Por la Elizabeth Fry Society. Y publicó la historia destacando la proximidad de la casa de transición a las escuelas locales, horas antes de que los tribunales canadienses emitieran una prohibición de publicación de la información. Homolka demandó al gobierno después de que se le negara el traslado a una casa de transición en Montreal. En 2001, Homolka fue trasladada a la institución Ste and Des Plaines, una prisión de máxima seguridad en Quebec. En una carta de disculpas a su familia de 2008, continuó culpando a Bernardo por sus fechorías. Decía, cito, quería que consiguiera pastillas para dormir en el trabajo. Me amenazó y abusó física y emocionalmente de mí cuando me negué. Intenté con todas mis fuerzas salvarla. Durante la audiencia de liberación de Homolka, en virtud del artículo 810.2 del Código Penal, el psiquiatra Lois Morissette afirmó que la mujer, que entonces tenía 35 años, no presentaba una amenaza para la sociedad. Diversas audiencias a lo largo de los años han generado opiniones encontradas. El psicólogo forense de Servicios Correccionales de Canadá, si representaba algún tipo de peligro, según el Dr. Hubert Van Heesen, psicólogo forense del Servicio Correccional de Canadá, rescindía la ominosa pero no improbable posibilidad de que se relacionara con otro sádico sexual como Bernardo. Dijo, cito, declaró al National Post tras revisar su expediente, dijo, se siente muy atraída por este mundo de psicópatas sexuales. No en vano hizo lo que hizo con Bernardo. En una entrevista periodística programada con Homolka, fue encarcelada por su abogado. Fue cancelada por su abogado. Mientras que otros reclusos podrían haber solicitado la libertad condicional a la primera oportunidad, Homolka se abstuvo de hacerlo. Dijo, debido a que la consideró un riesgo de reincidencia, se le negó la libertad condicional legal tras 2/3 de su condena, informó McLeans al explicar que había eximido a Homolka tras las restricciones de libertad condicional destinadas a facilitar la integración del delincuente a la sociedad. En 2004, la Corporación Canadiense de Radiodifusión señaló que, cito, la Junta Nacional de Libertad Condicional determinó que Karla Homolka debe permanecer en prisión durante toda su condena, advirtiendo que sigue representando el riesgo de cometer otro delito violento. Si bien la Junta Nacional de Libertad Condicional señaló que había logrado ciertos avances en su rehabilitación, expresó su preocupación por su relación con el asesino convicto Jean-Paul Gerbert. La NPB reprendió a Homolka. Dijo, según lo que declaró en el panel, usted ha mantenido en secreto una relación emocional con otro recluso y las pruebas reunidas parecen indicar que esta relación rápidamente se volvió sexual. Como resultado, decidió mantenerla en prisión. El rumor de que Homolka pretendía establecerse en Alberta causó revuelo en esa provincia. McLeans intervino con una serie de posibles escenarios. Dijo, la especulación más fundamentada sitúa a Homolka en Quebec, donde las diferencias lingüísticas y culturales supuestamente silenciaron la cobertura mediática de su caso, y donde será menos reconocible. Otro rumor sugiere que podía huir al extranjero y comenzar de nuevo en un país donde su caso es desconocido. O colarse en Estados Unidos utilizando una identidad ilegal para cruzar la frontera y vivir el resto de su vida bajo un seudónimo. Michael Bryant, fiscal general de Ontario, luchó para incluir a Homolka en la agenda de una reunión de ministros de justicia de Canadá. Dice, quiere que el gobierno federal amplíe la categoría de delincuentes peligrosos para atrapar a quienes se escabullen. Bilingüe y con una literatura en psicología de la Queen's University, Homolka podría optar por intentar llevar una vida tranquila en Quebec, donde sus crímenes no son tan conocidos como en el Canadá anglófono, informó CTV en mayo del 2005. En 2 de junio del 2005, la cadena anunció, la Corona de Ontario solicitará a un juez de Quebec que imponga condiciones en virtud del artículo 810 del Código Penal a la liberación de Homolka.
Las familias French y Mahaffey exigen restricciones aún más estrictas para Homolka, incluyendo que se someta a monitoreos electrónicos o una evaluación psicológica y psiquiátrica anual. Esto declaró CTV. Esas condiciones no están permitidas por el artículo 810, que traspasan la línea entre la justicia preventiva y las medidas punitivas. Pero, por eso el abogado de Toronto, Tim Danson, en representación de las familias, cree que las familias desean que el gobierno modifique el artículo. En junio del 2005 se celebró una audiencia de 2 días ante el juez John R. Beaulieu, que dictaminó que tras su liberación el 4 de julio del 2005, Homolka seguía representando un riesgo para la sociedad. Por consistente, en virtud del artículo 810.2 del Código Penal, se impusieron ciertas restricciones como condición para su liberación. 1. Debería informar a la policía su dirección de casa, su dirección de trabajo y con quién vivía. 2. Se le exigió que notificara a la policía tan pronto como cualquiera de los 2 puntos anteriores cambiara. 3. También se le exigió que notificara a la policía cualquier cambio de su nombre. 2. Si planeaba estar fuera de su casa por más de 48 horas, 4. Debía avisar con 72 horas de anticipación. 5. No pudo comunicarse con Paul Bernardo ni con los familiares de Leslie Mahaffey y Christian French, ni con la mujer conocida como Jane Doe, ni con ningún otro criminal violento. 6. Le prohibieron estar con personas menores de 16 años. 7. Se le prohibió consumir drogas que no fuesen recetadas. 8. Se le exigió que continuara con terapias y asesoramiento. Y 9. Se le exigió que proporcionara a la policía una muestra de ADN. La violación de dicha orden, que castigaba con una pena máxima de 2 años de prisión. Si bien esto tranquilizó al público de que Homolka le resultaría difícil volver a delinquir, el tribunal consideró que también podría ser perjudicial para ella, ya que la hostilidad pública y su alto perfil podrían ponerla en peligro tras su liberación. El 10 de junio del 2005, el senador Michael Byron declaró que las condiciones impuestas a Homolka eran totalitarias, según en una entrevista con CTV Newsnet. 2 semanas después, Byron se disculpó. El 4 de julio de 2005, Homolka fue liberada de la prisión Stay and Des Plaines. Concedió su primera entrevista a la cadena de televisión Radio-Canada, hablando intrigantemente en francés. Homolka declaró a la entrevistadora Joyce Napier que eligió Radio-Canada porque le pareció menos sensacionalista que los medios angloparlantes. Comentó que, de igual manera, Quebec la había aceptado mejor que Ontario. Afirmó que viviría en la provincia, pero se negó a revelar dónde. Dijo que había saldado su deuda con la sociedad legalmente, pero no emocionalmente ni socialmente. Se negó a hablar de su supuesta relación con Jean-Paul Gerbert, un asesino convicto que cumplía condena perpetua en Saint and Des Plaines. Durante la entrevista, su abogada, Sylvie Bordelaise, se sentó junto a Homolka, sin embargo no habló. Así como Florinda Mesa, como debió hacer Florinda Mesa cada vez que entrevistaban a Roberto Gómez Bolaños. La madre de Homolka también estuvo presente, pero fuera de pantalla, y fue reconocida por Homolka. Antes de su encarcelamiento, Homolka había sido evaluada por numerosos psiquiatras, psicólogos y otros funcionarios judiciales y de salud mental. Según un informe, Homolka sigue siendo un misterio en cuanto a su diagnóstico. A pesar de su capacidad para presentarse con gran éxito, hay en ella una vacuidad moral difícil, si no imposible de explicar. Graham Glassing, psiquiatra forense contratado por John Rosen, el principal abogado defensor de Bernardo, había ofrecido una teoría alternativa para explicar el comportamiento de Homolka. Señaló Williams en Invisible Darkness, su primer libro sobre el caso, cito: "Parece ser un ejemplo claro de hibristofilia, una persona que se excita sexualmente ante el comportamiento sexual violento de su pareja". Williams posteriormente cambió su opinión sobre ella y comenzó a escribirse con ella. Esto formó la base de su segundo libro, Carla, un pacto con el diablo. En sus cartas, Homolka también menospreció a varios profesionales que la habían examinado y dijo que no le importaban las condiciones que recibiría al ser liberada. Pasaría 3 horas al día de cabeza si fuera necesario. Los medios nacionales informaron en julio de 2005 que Homolka se había mudado a la isla de Montreal.
El 21 de agosto del 2005, Le Courrier du Sud informó que habían avistado en la comunidad de Longueuil, en la costa sur, al otro lado del río San Lorenzo, frente a Montreal. El 30 de noviembre del 2005, el juez Jean Bruton del Tribunal Superior de Quebec levantó todas las restricciones impuestas a Homolka, argumentando que no había pruebas suficientes para justificarlas. El 6 de diciembre del 2005, el Tribunal de Apelaciones de Quebec confirmó la decisión de Bruton. El Departamento de Justicia de Quebec decidió no llevar el caso ante el Tribunal de Supremo, a pesar de la insistencia de Ontario. La TVA informó el 8 de junio del 2006 que la solicitud de Homolka de cambiar su nombre fue rechazada. Había intentado cambiar su nombre legalmente a Emily Chiara Tremblay. Tremblay es uno de los apellidos más comunes de Quebec. Sun Media informó en 2007 que Homolka había dado a luz a un hijo. Ayuda a la Infancia de Quebec afirmó que a pesar del pasado de Homolka, la nueva madre no sería sometida a un escrutinio estricto. Varias enfermeras se habían negado a atenderlas antes del parto. El 14 de diciembre del 2007, City News informó que Homolka había salido de Canadá rumbo a las Antillas para que su hijo, que entonces tenía 1 año, pudiera llevar una vida más normal. El 17 de octubre del 2014, el jurado del juicio por asesinato del primer grado de Luca Magnotta escuchó que Homolka vivía en Canadá. Magnotta había difundido previamente en secreto rumores falsos sobre la relación con Homolka, rumores que posteriormente negó en entrevistas. En una encuesta a 9.521 votantes concluyó que el 63.27% creía que el público tenía el derecho de saber la ubicación de Homolka y el 18.57% de los votantes creía que merecía el anonimato y el 18.16% creía que Homolka se habría permitido recibir el anonimato en unos 50 años. Según informes de prensa del 20 de abril del 2016, Homolka vivía con sus hijos en Chautauqua, Quebec. Al parecer, Homolka se mostró indignada por los intentos de los periodistas de hablar con ella. Los padres de los niños que asisten a la misma escuela de los hijos de Homolka expresaron una gran preocupación y a pesar de las garantías de la escuela y la junta escolar. Desde enero del 2020 vive en Salisbury de Valleyfield sin su esposo ni sus hijos. El 19 de abril de 2010, The Vancouver Sun informó que Homolka podría solicitar el indulto por sus crímenes en el verano del 2010. Los delincuentes condenados por asesinato en primer o segundo grado o con sentencias indeterminadas no pueden solicitar el indulto debido a sus sentencias si sus sentencias son de cadena perpetua. Pero Homolka fue condenada por homicidio involuntario y recibió una sentencia inferior a la máxima de cadena perpetua, lo que la hace elegible. Si hubiera tenido éxito en sus antecedentes penales, no se habrían borrado. Sin embargo, se habrían ocultado en las verificaciones de antecedentes, excepto las requeridas para trabajar con niños u otras personas vulnerables. En parte como respuesta al caso de Homolka, un proyecto de ley para limitar el acceso de los indultos por delitos graves se tramitó por la vía rápida a la Cámara de los Comunes y al Senado en junio del 2010, tomando solo 12 días desde la primera lectura de la Cámara de los Comunes hasta la sanción real. Y bueno, este fue el caso de Paul Bernardo y Karla Homolka, Barbie y Ken asesinos. Uno de los casos de asesinos en serie en Canadá, que no tienen muchos la verdad, pero cuando hay son los más terribles. Hay el caso de Roy Picton, que fue un asesino en serie de los más terribles. Ya les hablaré más adelante sobre ello. Pero bueno, ¿qué les pareció este caso? Este caso a mí me impresionó bastante, pero bueno, si quieren saber más sobre este caso, pues ahí están las fotografías que se presentaron en el canal de YouTube, que estarán disponibles en redes sociales. Estamos como en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como @santiqs99 y en Instagram como @santqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes
atroces.